Hombres, quiero que me acompañen una escritura en Juan 15. Juan 15 del 4 al 5. Y dice así Jesús en su palabra: permanezcan en mí y yo permaneceré en ustedes. Y así como ninguna rama puede dar fruto por sí misma, tampoco ustedes pueden dar fruto si no permanecen en mí. Yo soy la vid y ustedes son las ramas, y el que permanece en mí como yo en él, dará mucho fruto. Separados de mí, no pueden ustedes hacer nada. Wow, ¿saben? Esa escritura es muy increíble, es muy maravillosa, porque Jesús está dando como que una analogía simple, ¿no? Wow, así como la rama, así como la vid está a la que se está refiriendo, ¿no es cierto? Y me impacta porque dice, Jesús inicia con una verdad. Una verdad que a muchos nos puede doler como hombres en el mundo, ¿no? Que dice que literalmente sin Jesús no podemos hacer nada. Sin Jesús no podemos hacer absolutamente nada. Ni cantar, ni caminar, ni comer, ni despertarnos, ni siquiera abrir los ojos. Y me inspira demasiado porque literalmente utiliza la analogía de la rama. Ok, ¿qué es la rama? La rama está aferrada, ¿no? Al tronco, al árbol, a la vid. ¿Y qué es lo que pasa con esa rama? Esa rama, si está fuera de ella, no puede vivir. Esa rama ni siquiera, imagínate, si la rama tuviera conciencia, en la vida se le ocurriría a la rama pensar, wow, yo sin esto puedo vivir. No, eso no se le ocurriría. Y fue algo increíble porque Jesús utiliza esta analogía porque Él quiere que nosotros tengamos ese estándar. El estándar de una rama, el estándar de que sin Jesús no vamos a poder tener ni siquiera nada, no vamos a poder hacer nada. Jesús quiere que tengamos ese grado de pensamiento, ese grado de mentalidad. Wow, sin Jesús, alejado de Jesús, yo no puedo hacer absolutamente nada. Y por eso, justamente la prédica de hoy vamos a hablar de eso. Y el título de la prédica es Lima 2026, lleno de frutos, amén. Y el punto número uno es permanecer en Jesús. Jesús quiere que seamos unas ramas dependientes de Él. Y por eso quería quería preguntarles, ¿cómo estamos llevando nuestra relación con Dios? O específicamente hablando, ¿qué tipo de rama tú estás siendo? ¿Estás siendo una rama que cree que sí Jesús puede hacer muchas cosas? ¿Estás siendo una rama que cree que sí Jesús puede hacer sueños que son mejores que el de Él? ¿Estás siendo una rama que, wow, cada vez está diciendo, soy más independiente de Jesús, estoy alejándome, cada vez me voy a independizar más, pero no de mi madre, sino de Jesús? ¿Qué tipo de rama estás siendo? Y literalmente, por eso Jesús dejó algo muy en claro, y por eso quiero que continuemos en el versículo 6, que dice así: el que no permanece en mí es desechado y se seca, como las ramas que se recogen y se arrojan al fuego y se queman. Y nuevamente Jesús recalca eso, ¿no? Sin Él no podemos hacer absolutamente nada. Incluso en otras versiones, literalmente dice que sin mí, ustedes son como hojas secas inútiles, que no tienen ningún valor, no tienen ningún sentido. Es como, wow, increíble. Pero esto es como que medio raro si es que lo explicamos con términos del mundo. ¿Por qué? Porque ¿qué es lo que te dice el mundo? ¿Qué es lo que te dicen las redes sociales? ¿Sabes qué? Tú lo puedes hacer todo. Sabes que tú eres magnífico y si tú crees en ti, te levantas temprano, vas a hacer todo lo que te propongas. Toda la sociedad, las redes sociales, todas las páginas de autosuperación o superación humana te dicen, tú lo puedes hacer todo. Pero Jesús te dice que sin Él tú no lo puedes hacer nada. Y eso es lo que hace Satanás. Satanás cada vez va ideando, maquinando en nuestras mentes el que tú le puedes hacer todo. Pero Jesús te dice que no puedes hacer nada sin Él. Y quería ser un poco abierto porque sinceramente yo toda mi vida he sido una rama que cree que lo puede hacer todo. Yo toda mi vida creí, o literalmente desde que era muy pequeño, siempre tuve la idea de, wow, yo todo lo que me propongo lo hago. Y tristemente yo había crecido con esa mentira. Yo crecí con esa mentalidad tan tonta o ilógica, sinceramente, ¿no? Que practicaba algo o me esforzaba por algo y caía en eso. Al final lograba hacerlo, pero al final no era algo bueno para mí porque me estaba alejando de Dios. Porque esa independencia mía hacía que yo cada vez pueda dejar de depender más de Dios, que yo me alejara de permanecer en y con Dios. Y por eso justamente, gracias a los estudios bíblicos, gracias a poder conocer de Dios, eso me hizo entender que yo verdaderamente no podía hacer nada. Y es muy increíble porque eso me hace sentir más alegre. Y por eso quiero contarles una historia también bíblica acerca de un personaje que todos conocemos. Ese personaje es David. Y todos conocemos de David.
Todos conocemos todo lo que ha pasado, todo lo que ha logrado. Él conquistó literalmente lugares, ciudades. Él literalmente fue un rey que ganó batallas, que derrotó gigantes, que tuvo un gran ejército, literalmente que era muy valiente. Pero David no solamente tuvo victorias, David también tuvo luchas. David tuvo muchas luchas. David pasó por persecución. David literalmente fue perseguido por un rey. Imagínense que un rey les persiga. Imagínate si un grupo acá de literalmente extorsionadores que te persiga tan solo. Eso es crítico. Ahora imagínate que te persiga un rey. Imagínate todo el séquito, todos los oficiales que están preparados para matar, que te persigan. Que hayan traiciones. Que literalmente hayan traiciones y no tengas un lugar seguro. Y ¿saben? La convicción más maravillosa, grande que pudo obtener David a través de esas pruebas es que él no podía hacer nada sin Dios. Y por eso no quiero hablar yo, quiero que hable la Biblia, amén. Y por eso quiero que vayamos a una escritura que está en 2 de Samuel, capítulo 22, versículo del 17 hasta el 31. El día de hoy vamos a leer bastante. Y dice así. Aquí era aquí era David hablando, cantándole algo maravilloso a Dios, una expresión, una convicción de todo lo que había aprendido en medio de esas pruebas. Y dice así: extendiendo su mano desde lo alto, tomó la mía y me sacó del mar profundo. Bueno, voy a esperar a que lleguen todos. Y el versículo 18 dice así: me libró de mi enemigo poderoso, de aquellos que me odiaban y que eran más fuertes que yo. En el día de mi desgracia me salieron al encuentro, pero mi apoyo fue el Señor. Me sacó a un amplio espacio, me libró porque se agradó de mí. El Señor me ha pagado conforme a mi justicia, me ha premiado conforme a la riqueza, a la limpieza de mis manos, pues he andado en los caminos del Señor. No he cometido mal alguno, ni me he apartado de mi Dios. Presentes tengo todas sus sentencias, no me he alejado de sus decretos. He sido íntegro ante Él y me he abstenido de pecar. El Señor me ha recompensado conforme a mi justicia, conforme a mi limpieza delante de Él. Tú eres fiel con quien es fiel, irreprochable con quien es irreprochable, sincero con quien es sincero, pero sagaz con el que es tramposo. Das la victoria a los humildes, pero tu mirada humilla a los altaneros. Tú, Señor, eres mi lámpara. Tú, Señor, iluminas mis tinieblas. Con tu apoyo me lanzaré contra un ejército. Contigo, Dios mío, podré asaltar murallas. El camino de Dios es perfecto y la palabra del Señor es intachable. Y escudo es Dios a los que en Él se refugian. Ciertamente creo que la convicción más grande que pudo obtener David a través de todo, literalmente, de las pruebas que él tuvo, no es que él logró hacer todo. No es que él fue fuerte y yo, escondiéndome en tal cueva puedo salir de tal ejército. No es que yo, esforzándome haciendo una rutina de ejercicios, puedo ganarle ejércitos. No, la convicción más fuerte que David pudo generar en toda su vida y estas pruebas fue que todo lo que tengo yo fue por gracia de Dios. Todo lo que yo pude y yo tengo ahora es por consecuencia de Dios, porque Dios está conmigo. Y saben, Dios literalmente usa los problemas para eso. Dios utiliza las pruebas para que nosotros podamos reconocer que somos débiles, para que nosotros podamos reconocer que literalmente no podemos con la carga, no podemos mejorar, no podemos salir adelante por nuestras propias fuerzas. Y Dios utiliza esas pruebas para que podamos deleitarnos en Él, para que podamos permanecer más en Él. Y ciertamente David pudo tener esas convicciones grandes, pero para convicciones grandes Él necesitó ¿qué? Problemas grandes. Y no sé el día de hoy cómo estás con Dios, cómo está tu dependencia de Dios, cuánto tú estás siendo esa rama que no puede imaginarse una vida sin Dios. No sé qué tipo de rama seas hoy, no sé cuánto estés permaneciendo el día de hoy, pero déjame decirte, que si es que tú el día de hoy crees que eres alguien independiente o alguien que no depende mucho de Dios, Dios literalmente puede probarte. Dios, no sé qué es lo que puede hacer, pero Dios quiere sacarte de esa mentira. Y también depende de nosotros si es que queremos seguir en la mentira. Pero Dios va a hacer lo posible para que nosotros dejemos de vivir en ese sentido. Dejemos de depender de nuestras fuerzas. Y no quiero que, quizás tú nunca has pasado por esa persecución de un rey. Pero imagínate, si te persigue un rey, tú quizás después de esa prueba vas a poder depender más de Dios. ¿Quién me va a salvar acá? ¿Quién me va a salvar de medio de esta persecución? ¿Quién me va a salvar de este problema? Ahí me doy cuenta de que al final, verdaderamente es Dios y me saca de estas pruebas.
Y básicamente tú estás esperando que Dios te envíe una prueba para que puedas aferrarte más a Él. ¿Tú estás esperando eso? Porque Dios enviará una prueba. Pero si tu mentalidad es esa, probablemente no la pases. Si tu mentalidad es yo soy independiente, probablemente no la puedas al final resolver. Al final Dios utiliza eso para que nosotros podamos tener esa mentalidad de depender cada vez más en Dios. Y simplemente volviendo a la analogía inicial, como Jesús explicó, ¿no? Como la de una rama aferrada a la vid. Y saben, lo increíble es que al final de cuentas, básicamente una rama no puede imaginarse una vida sin Dios. Una vida sin la vid. Y a veces incluso, estaba hablando también de frutos, a veces incluso podemos desear obtener algo por encima de Dios. Y a veces quizás Dios es como mi mediador. Yo permanezco en Dios para poder lograr esto. Pero verdaderamente estamos apreciando más a Dios que a los frutos que queremos tener. Verdaderamente estamos apreciando a Dios más que nuestros propios objetivos. O estamos apreciando más a Dios que incluso a ellos. Y básicamente eso. Y saben, el reto al que quiero ir yo es que cada uno de nosotros pueda darse cuenta de eso. ¿Qué tipo de ramas has estado siendo? ¿Cuán independiente o cuán dependiente has estado tú de Dios al día de hoy? Y el reto que quiero ponerles es que cada uno pueda ver la realidad. Y que podamos ser una rama que no puede imaginarse una vida sin Dios. Y literalmente alguien que no puede ver una vida sin Dios es alguien que, wow, de verdad no puedo hacerlo. Porque literalmente es como, si estoy aferrado a esto, vivo. Si es que no estoy, muero. Y así quiero que también nosotros podamos tener ese estándar con nuestra relación con Dios. Como algo de vida o muerte. Imagínate si tú no tienes un tiempo con Dios y mueras. Imagínate eso. Tú verdaderamente lo harías con más fervor, ¿no es cierto? Si es que hay algo de vida o muerte, va a forzarnos a poder dar más nuestro corazón. Y Jesús quería que nosotros podamos tener ese estándar de ver su relación con Dios como algo de vida o muerte, de que cada tiempo, de que cada palabra, de que cada canción sea como una gota de vida para tu corazón el día de hoy. Y ese es el reto que quiero ponerte, y que podamos deleitarnos cada vez más de Dios, que podamos ver nuestra máxima dependencia en Dios. Y después de eso, cuando entendamos eso, la consecuencia va a ser que van a haber frutos, pero unos frutos más locos de lo que nos imaginamos, unos frutos que vienen de Dios, que son magníficos y son más grandes, y para Él sea la gloria. Amén. I'm so sorry. Gracias, Turco. Amén, chicos, ¿están animados? Amén, gracias Benjamín por esa increíble prédica y cómo nos muestras que necesitamos estar en la vida. Amén. En Juan 15:5 dice: yo soy la vid y ustedes son las ramas. El que permanece en mí como yo en él dará mucho fruto. Separados de mí no pueden ustedes hacer nada. Segundo punto, dando mucho fruto. Familia, Jesús en esta escritura no nos llama a simplemente a estar ahí, por ejemplo, a asistir a reuniones, a poder conocer más de las escrituras, ¿verdad? A conocernos unos con otros, sino a dar mucho fruto. No unos pocos frutos, sino mucho fruto, familia. ¿Y qué cosa es dar fruto? Bueno, en Gálatas 5, vamos a una escritura que está en Gálatas 5, 22 al 23. Cuando llegan ahí me avisan. Gálatas 5 del 22 al 23. Cuando llegan ahí me dicen amén, amén. ¿Ya llegaron? Déjenme que yo llego, espérense, un momento. Gálatas 5 del 22. Ok, dice: en cambio el fruto del Espíritu es amor, alegría, paz, paciencia, amabilidad, bondad, fidelidad, humildad y dominio propio. No hay ley que condene estas cosas. Cada uno de nosotros, familia, produce fruto. Pero la pregunta es, ¿qué fruto estamos produciendo? Sin duda, cada uno de nosotros ahora mismo, hoy día, ha producido un fruto. Pero tú puedes identificar que estos frutos que están acá fueron producidos hoy por ti, o fueron otros frutos: egoísmo, orgullo.
¿Qué frutos estás produciendo actualmente? ¿Has crecido? ¿Te puedes decir a ti mismo, hoy he crecido más en humildad? ¿Te puedes decir a ti mismo, he aprendido a perdonar más? ¿Te puedes decir a ti mismo, domino más mi cuerpo? ¿Qué frutos estamos produciendo ahora? Jesús no nos llama para sentarnos y calentar los asientos. Jesús no nos llama para estar viniendo un miércoles, un domingo, un lunes. Jesús nos llama para dar mucho fruto, para cambiar nuestro corazón y para estar alineados con Dios. Pero no solamente cambiar nosotros, sino ayudar a cambiar a más personas. En Mateo 28, 18 al 20, ¿qué dice Mateo 28, 18 al 20? Para los que no saben, vamos a leerlo. Mateo 28, 18 al 20. Cuando llegan ahí me dicen amén, amén. Amén, amén. Mateo 28. Vamos hombres. Versículo 19. Por tanto, vayan y hagan discípulos de todas las naciones. Vayan y hagan discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. El fruto que Dios espera es, vamos a cambiar dentro de nosotros, pero es hacer discípulos. El fruto de un discípulo es hacer discípulos. Mi pregunta para ti, ¿estás haciendo discípulos? Puedes decir hoy día mismo, has hecho discípulos, estás haciendo discípulos. ¿Estás compartiendo tu fe? Y nuevamente, familia, podemos examinar dentro de nosotros ello. Como predicó Benjamín, nos muestra que para dar fruto tenemos que permanecer en la vid, tenemos que permanecer en Cristo. Si nosotros no permanecemos en Cristo, no vamos a poder dar frutos. Si nosotros no permanecemos en Jesús, es imposible dar frutos. Yo, siendo abierto con ustedes, familia, yo tenía un concepto totalmente equivocado. Bueno, ya muchas veces lo dije anteriormente, pero yo era el de los que siempre veía, ¿no? Películas o escuchaba, buscaba frases de motivación. Levántate, haz esto, ¿me entiendes? Levántate nuevamente, comparte, párate allá. Y yo por mucho tiempo viví así. Por mucho tiempo viví de esa manera. ¿Sabes qué? Me voy a levantar, voy a compartir con esa persona. Me voy a levantar y ese grupo, que son 5 personas, voy a pararme ahí y les voy a compartir. Y todo era por la motivación. Todo era confiando en mi propia fuerza, en lo que yo podía lograr. Pero ¿sabes lo que pasaba? Solamente llegaba eso y las personas no llegaban a ser discípulos. Porque Jesús nos muestra que para cambiar vidas no se trata de cuánto tú puedes hacer, sino cuánto Dios puede hacer. El que cambia vidas no es nuestra motivación, no es el que tan fuerte yo sea o tan capaz yo me crea ser, sino Dios cambia a las personas. Y por eso necesitamos permanecer en Cristo, necesitamos permanecer en la vid para que las personas puedan cambiar. Porque cuando nosotros transmitimos el mensaje, pues transmitimos con fe. Pero si nosotros no vivimos y no estamos en la vid, simplemente son cosas que no van a servir para nada. Y yo por mucho tiempo estaba viviendo así, familia. Y tuve que comprender, necesito estar en la vid. Necesito estar con Jesús para dar fruto. Hermanos, esto es de suma importancia. Y para los invitados que están acá y quieren conocer de Dios, si ustedes quieren cambios en su vida, tienen que permanecer en Cristo, buscar a Cristo, buscar a Dios, porque el único que va a cambiar a ustedes es Dios, no son las personas. Y si las personas les amó mucho, les trata como hermanos, ¿verdad? Se sienten muy amados por ellos, ¡qué increíble! Pero ellos no los van a cambiar. Es Dios. Y ustedes tienen que buscar a Dios. Hay hombres increíbles que, mira, vamos a ver un ejemplo de hombres que permanecieron en la vid. Vamos a Hechos. Hechos 5. ¿Qué es realmente permanecer en la vid? ¿Cómo se refleja que personas permanezcan en la vid? Hechos 5.
Hechos 5, desde el versículo 25. Dice, en esto se presentó alguien que les informó: miren, los hombres que ustedes metieron en la cárcel están en el templo y siguen enseñando al pueblo. ¡Wow! Discípulos, los apóstoles estaban predicando la palabra de Dios, pero lo metieron en la cárcel. Bueno, si ustedes leen un poquito más de Hechos 5, ellos fueron sacados de la cárcel por un ángel. Pero después de ser sacados por un ángel, ellos seguían enseñando el mensaje, las buenas nuevas acerca de Jesús. Estos hombres no paraban. Amén. Versículo 28. Terminantemente les hemos prohibido, una vez que lo encontraron, enseñar en ese nombre. Sin embargo, ustedes han llenado a Jerusalén con sus enseñanzas y se han propuesto echarnos la culpa a nosotros de la muerte de ese hombre. Hablando de Jesús. Imagínate que las personas les digan a ustedes han llenado con sus enseñanzas a toda Lima. Imagínate que las personas lo acusen de eso. Sería increíble, amén. Pero pueden decir ahora eso. Pero tu familia puede decir eso, que con tus enseñanzas estás de alguna otra manera irrumpiendo a tu familia, al menos. Pueden decir que estás impactando a tu familia, estás creando caos en tu familia. ¿Pueden decir eso? O tal vez ni siquiera sabes que eres discípulo. O tal vez ni siquiera sabe que tú sigues a Dios. Pero estos hombres habían impactado Jerusalén, tanto que habían sufrido persecución. Pero ese es alguien que está en la vid. No se cansa. Son encarcelados y siguen predicando. Vamos a continuar leyendo. Versículo 40. Entonces llamaron a los apóstoles y luego de azotarlos, les ordenaron que no hablaran más en el nombre de Jesús. Después de eso lo soltaron. ¡Wow! ¿Alguna vez te azotaron a ti? Sí. A mí nunca. Creo que una correa. Creo que incluso no huíamos de las correas de nuestros padres, ¿verdad? Pero en la antigüedad ellos usaban un azote con puntas, de varias puntas. Y en sus puntas a veces tenían bolas de acero o partes de huesos. Y para hacer que estos hombres no volvieran a predicar más, ¿tú crees que le van a azotar algo como a un niño? No, lo azotan como para que tengan miedo de que incluso pueden morir. ¿Pero qué hicieron estos hombres? Dejaron de predicar. Dijeron, está muy difícil. Dijeron, no, es mucho dolor, es mucho sacrificio compartir las buenas nuevas. Vamos a ver lo que hicieron. Continuamos leyendo. Hechos 5, versículo 41. Así pues, los apóstoles salieron del consejo llenos de gozo por haber sido considerados dignos de sufrir afrentas por causa del nombre. Yo te hago una pregunta. ¿Tú cuando sufres, dices lo mismo que los apóstoles? Estoy lleno de gozo, digno de al menos sufrir algo que Jesús sufrió. Al menos un poquito de lo que Jesús sufrió yo estoy sufriendo. ¿Sales con esa convicción? Creo que cada uno de nosotros cuando sufrimos nos quejamos. Decimos, ¿por qué Dios? ¿Por qué me pasa esto? Y yo lo digo. Pero estos discípulos entendían, el sufrimiento es parte de la misión. Entendían que ese sufrimiento incluso era una bendición porque estaban compartiendo el dolor que pasó Jesús. Cuando uno está en la vid, entiende que los sufrimientos es una bendición. Porque entienden que eso es parte para llegar a más personas. Estos hombres, después de haber sido azotados, encarcelados, seguían evangelizando, seguían llevando el mensaje. Versículo 40, vamos a seguir leyendo. Versículo 42. Y día tras día, en el templo y de casa en casa, no dejaban de enseñar y anunciar las buenas nuevas de que Jesús es el Mesías. Estos hombres estaban en la vid. Un hombre que está en la vid no ve un problema como un obstáculo.
Veo un problema y veo más oportunidad. Un hombre que está en la vid no ve los sufrimientos como un castigo, sino como una bendición, diciendo: ¡qué increíble! Al menos estoy pasando por algo pequeño que lo que Jesús pasó. Wow. Pero un hombre que no está en la vid, cualquier sufrimiento que pueda pasar va a ser un castigo, va a ser una queja ante Dios. Cuando no estamos en la vid, nos comportamos de esa manera. Por eso yo quiero animarles, la palabra nos quiere animar. Necesitamos estar en la vid. Si queremos dar fruto, necesitamos estar en la vid, porque sufrimientos va a haber. No estamos en una vida color de rosa, va a haber sufrimiento. Pero vamos a poder superarlo e incluso en medio del sufrimiento hacer más discípulos, llevar el mensaje continuamente, si logramos estar en la vid. Familia, cada uno de nosotros puede dar mucho fruto, pero necesitamos estar en la vid. Si no estamos en la vid, pues no vamos a dar fruto. La consecuencia de estar en la vid, la consecuencia de estar en Jesús es dar mucho fruto. Y familia, yo quiero darles un reto. Es un reto muy fácil. Y familia, a veces tenemos una mentalidad. Yo lo digo porque yo hacía esto. Una mentalidad como programada. Llevamos el mensaje un cierto horario, pero en otro horario dejamos de llevar el mensaje. Alguien que está en la vid es compasivo, como compartió Mauro, amén. Y la compasión siempre está ahí. No está en una hora de 6 a 7 mi compasión y de 8 a 10, amén. No me hables de compasión. Alguien que está en la vid piensa como Jesús, ama como Jesús y en todo momento comparte su fe. Cuando está en la calle, cuando está caminando en su trabajo, comparte la fe porque entiende, porque ama, porque está con Jesús y tiene el corazón de Jesús. Por eso yo quiero darles un reto. Si van a salir de acá, evangelicen. Aprovechen todo el camino para evangelizar. Aprovechen los carros, si están yendo en los carros, evangelicen. No callen. Claro, va a ser muy difícil si no estamos en la vida, si no estamos con Jesús. Pero si estamos con Jesús, todo se puede hacer. ¿Y quién quiere hacer hoy día mismo y dar mucho fruto, familia? Pero si te cuesta, ve a la vid. Tienes la oportunidad de poder tener esa relación profunda con Dios. Porque Dios, cuando tú tienes esa relación profunda con Dios, los frutos vendrán. No será un esfuerzo, sino que saldrá. Por eso yo quiero animarles para que podamos estar en la vid y así dar mucho fruto y poder llegar a muchas personas, porque necesitamos evangelizar no solamente Lima, provincias, Tacna, Piura, todo el país. Y necesitamos levantarnos como hombres también, que estemos dispuestos a ir a diferentes lugares. Pero si no estamos en la vid, no vamos a poder. Pero si estamos en la vid, sí vamos a poder. Pero vamos a decidir estar en la vid también. No es emoción, es una decisión. Si logramos eso, vamos a impactar Lima, y por la gracia de Dios, amén. Por la gloria de Dios, amén.